Un saludo a todos. Vamos a checar un video más donde vamos a resolver otro ejercicio de manómetros para que el procedimiento que hemos estado checando quede mucho más claro, de acuerdo a lo que ya hemos visto con anterioridad. El procedimiento sigue siendo el mismo. El ejercicio que checaremos hoy indica: estima la presión en la tubería que transporta agua, mostrada en la figura de la derecha. El manómetro está abierto a la atmósfera. Entonces vemos que es un manómetro muy sencillo, es una sola tubería que tenemos, transporta agua, y comenzamos a checar cuáles son las presiones que nos vamos a encontrar. En primer lugar tendremos la de la tubería, aquí viene una columna del agua, sería otra presión. Esta sección que viene aquí, que corresponde al fluido, que no sabemos exactamente cuál es, no cuenta. Después viene una columna de ese mismo fluido y por último tendremos la atmósfera. Por lo tanto tendríamos 1, 2, 3 y 4 presiones en nuestra ecuación. Entonces, para irla resolviendo, ¿cómo nos va a quedar? Hacemos nuestro recorrido de izquierda a derecha. Presión en la tubería de agua. Hacia abajo una columna de agua, va a ser positiva. Esto no cuenta. Ahora encontramos hacia arriba una columna de nuestro fluido desconocido, negativa. Y la suma de todas estas presiones se equilibra con la de la atmósfera, que es lo que aparece aquí en nuestra ecuación. Tenemos 4 presiones. Como nos piden calcular la presión en la tubería de agua, pues entonces simplemente despejamos. La presión de la columna de agua está positiva, pasa a negativa. La presión del líquido desconocido, que es negativa, pasa a positiva. Y esta es nuestra ecuación para encontrar la presión. Ahora procedemos a calcular las presiones individuales. Recordemos que en este caso la presión se calcula como el peso específico del fluido por su altura. Aquí hay que recordar que las alturas están en centímetros, hay que pasarlas a metros. Entonces, al sustituir los valores, el peso específico del agua, que ya lo conocemos, 9810, se multiplica por su altura, 0.1 metro, y nos queda entonces que esa columna de agua genera una presión de 981 pascales. La siguiente, que es la columna del líquido que no conocemos, es su peso específico. En este caso nos dicen que son 30.000 newton sobre metro cúbico. Al multiplicarlo por su altura nos quedan 9.000 pascales. Y por último, se sustituyen los valores. Recordemos que el valor de la presión atmosférica es 1.01 por 10 a la 5. Sustituimos los valores que acabamos de encontrar de las presiones de los líquidos y por lo tanto la presión en la tubería de agua tendrá un valor de 109.019 kilopascales. Esa es la presión que transporta la tubería de agua en el punto donde se está colocando el manómetro. Si quisiéramos calcular la presión manométrica, que es lo que comúnmente miden la mayoría de los manómetros, lo que hacemos simplemente es el valor de la presión atmosférica, está sumando, lo pasamos restando. Esta diferencia de presiones lleva el nombre de presión manométrica. Y al hacerlo de esta manera, entonces la presión manométrica que va a registrar la tubería de agua es aproximadamente 10 kilopascales. Muy bien, ahora vamos a resolver otro ejemplo muy simple. Volvemos a involucrar 2 tuberías. En este caso tenemos una tubería que transporta petróleo, nos da en la gravedad específica 0.86. Y acá está la tubería que transporta agua. Veamos que se forman aquí una columna de agua, una columna de este fluido que no me indican cuál es, pero sí me dan su gravedad específica, que es 0.68. Y luego viene la columna del petróleo que se forma aquí, y por último nuestra tubería. Ahora,
En los ejercicios anteriores hemos analizado el recorrido de izquierda hacia derecha. Ahora lo vamos a hacer al revés, para que observemos que el resultado es lo mismo. Iniciaremos en la derecha y nos moveremos hacia la izquierda. Entonces vamos a ver aquí que vamos a tener la presión en la tubería del petróleo. Luego venimos aquí y encontramos una columna del petróleo, va hacia arriba, va a ser negativa. Otra vez encontramos aquí esta sección de este fluido, no cuenta. Luego hacia abajo esa columna del fluido. Después hacia abajo también la columna de agua. Y por último se tienen que equilibrar con la presión de la tubería que transporta agua. De tal forma que vamos a tener presión en la tubería de petróleo, que le vamos a llamar tubería B, menos la presión del aceite o petróleo, porque va hacia arriba. Luego hacia abajo positivo del fluido que no conocemos, hacia abajo positivo, que es la del agua, y por último se tienen que equilibrar con la tubería que transporta agua. Y nuestra ecuación queda entonces así: presión en la tubería B menos la presión debida al aceite más la presión del líquido, que le vamos a llamar 1, más la presión del agua, que se equilibran con la presión en la tubería A. Y como nos piden la presión en la del petróleo, pues despejamos. Aquí queda la presión de la tubería que transporta agua. La presión de la columna de agua está positiva, pasa a negativa. La presión de la columna del fluido 1 está positiva, pasa a negativa. Y por último la del aceite, que está negativa, pasa a positiva. Aquí podemos observar algo muy importante. Recordemos que aquí el análisis lo hicimos de derecha a izquierda. Pero si lo hacemos de izquierda a derecha, como lo hemos realizado anteriormente, ¿qué vamos a encontrar? Presión de la tubería del agua, aquí está. Luego sigue hacia arriba la presión de la columna de agua, negativa. Hacia arriba la presión del fluido desconocido, negativa hacia arriba. Después hacia abajo la presión debida al aceite, positiva. Y todas se equilibran con la presión en la tubería B. Entonces es el mismo procedimiento y me tienen que dar las mismas ecuaciones, no importa por dónde inicie el análisis. Realizado esto, procedemos a calcular las presiones individuales, recordando que tenemos que hacer las conversiones de unidades respectivas. Centímetros se tienen que pasar a metros. Nos dan la gravedad específica, hay que calcular el peso específico de cada uno de ellos. En la del agua pues no hay problema, ya conocemos su valor. Su altura es 0.12 metros. Al sustituir el valor nos quedan 1177.2 pascales. Para calcular la presión del fluido 1, gravedad específica, peso específico del agua por su altura, son 10 centímetros, 0.1 metros, nos quedan 667.08. Y por último la columna del petróleo, peso específico del petróleo, gravedad específica del petróleo, peso específico del agua por su altura, 10 centímetros, se pasa a metro, nos queda 843.66 pascales. Y por último, sustituimos los valores que acabamos de encontrar en nuestra ecuación y entonces el resultado es que vamos a tener una presión en la tubería que transporta petróleo aproximadamente de 14.000 pascales o bien 14 kilopascales. Y con esto terminamos los dos ejemplos. Son muy sencillos, el procedimiento sigue siendo el mismo y vean que no está nada complicado. Síganos estudiando y nos veremos en el siguiente video.